Amigos, muy buenos días. Fíjense nada más, estamos ya en la recta final de este asunto y estamos viendo en Proverbios 6:2, quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste, y hago un paréntesis, el acuerdo que hiciste contigo mismo, y estás enredado por tus palabras. Híjole amigos, es que muchas veces hablamos sin temor a Dios, y el temor a Dios no es tenerle miedo. Dice Proverbios 1:7, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y yo insisto mucho en que hay una gran diferencia entre el miedo y el temor. Normalmente el miedo es a lo desconocido, por mientras el temor es a lo conocido. Entonces está diciendo, el principio de la sabiduría es lo que nosotros sabemos de Dios. O sea, el conocer a Dios, el saber lo que Dios va a hacer y entender lo que Dios espera de nosotros. Para eso pues no nos queda de otra más que leer la Biblia. Así que si alguien de ustedes quiere una Biblia, dígamelo con toda confianza para hacérsela llegar, y con todo gusto se la regalo. Usted solamente tiene que pagar el envío de esa Biblia. Y bueno, les decía, amados, que, este, que muchas veces nosotros hablamos tantas cosas que no tienen sentido, que pudieran tener sentido en la tierra. Pero nosotros, dice la Biblia, que no somos de este mundo. Y si nosotros no empezamos a pensar como de otro mundo, y no nos atrevemos a entender nuestra naturaleza celestial, que no la merecemos, que no la hemos provocado, pero que Jesús insistió en darnos, pues entonces nunca vamos a vivir de la manera que Dios espera que vivamos. Y necesitamos empezar a hablar de acuerdo a esa naturaleza y de acuerdo a esas cosas que Dios ha dicho acerca de nosotros. Porque hablamos sin temor porque no conocemos a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es empezar por la palabra. De ahí Dios nos va a hablar por medio de otras palabras, por medio de otras personas. Dios nos va a hablar audiblemente si Él así lo desea. Dios nos va a hablar de maneras extraordinarias, y créame que las he experimentado y no puedo dejar de estar agradecido, pero tengo que recordar, amados, tengo que recordarles que todo es por medio de la palabra, porque si no, corremos ese riesgo de confundirnos entre nuestros propios pensamientos y la palabra de Dios, y la voz de Dios, más bien dicho. Entonces, me impacta mucho que Salomón venga y diga en esta frase tan contundente: quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras. ¡Pah! Por eso tenemos que evaluar tanto lo que pensamos, y tenemos que evaluar tanto lo que hablamos, y tenemos que ponerle verdaderamente un freno a nuestra lengua, porque dice la Biblia que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Hay gente que habla muerte todo el tiempo y entonces se queja de que tiene una mala vida. ¿Cómo no va a tener una mala vida si todo el tiempo está hablando tonterías? Nosotros provocamos el ambiente que hay alrededor de nosotros. Nosotros provocamos el ambiente que hay alrededor de nosotros. Así que, amados, tenemos que tener ese cuidado. Que tenemos que verdaderamente tomar en cuenta las palabras de la Biblia. Y nadie nos está pidiendo que seamos unos eruditos en la Biblia. Lo único que tenemos que hacer es tomar todos los días nuestra Biblia y empezar de principio a fin, así como está acomodada. Los que acomodaron la Biblia, créanme que lo hicieron con un entendimiento de parte de Dios. Entonces empieza uno en Génesis y pasa uno por Éxodo, y de repente hay gente que se aburre muchísimo en Números, y luego Levítico, y luego Deuteronomio. Pero créame, todo tiene un sentido, pero sobre todo tiene un efecto: el provocar fe en nosotros. Los que hemos leído la Biblia en más de una ocasión, eh, hemos leído la Biblia en más de una ocasión, le podemos asegurar que vale la pena. Porque entre más la lee uno, más van teniendo sentido todas esas partes que parecieran aburridas, y que si las genealogías, y que si no sé qué tanto. Y llega un momento en el que Dios abre nuestro entendimiento, y entonces, aún esas citas que parecieran imposibles, tiene un efecto magistral en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que vamos a tener
que hablarlas van a tener un efecto en nuestro corazón y entonces viviremos en esa plenitud que Dios diseñó para nosotros. Se lo dejo de tarea y nos vemos la semana que entra. Que Dios les bendiga.